Aquí les presento una película, bueno, dos personajes que formaron parte de una película de los 80, que traducida al español sería No me chilles que no te veo. Ahí les pongo el tráiler de la película, la pueden encontrar en YouTube en abierto para verla, si la quieren ojear. Es una cinta de 1989, ya un poquito antigua. Pero simplemente la pongo porque la historia de estos dos personajes me permite también pensarnos como personas en las que me parece importante poner la escucha y la mirada como dos atributos, dos acciones, dos sentidos, dos virtudes que considero son importantes para trabajar como mapeadoras y mapeadores en comunidad, socialmente, en colectividad, y también porque la diversidad sin la escucha y la diversidad sin el mirar, el mirarse, el mirarnos, el observar, el pararnos a caminar y a buscar una otra mirada de las realidades que habitamos y también de los sueños que proyectamos, pues no sería posible. Los objetivos de este bloque teórico son los siguientes, ¿no? ¿Para qué vamos a abordar estas nociones? De alguna manera para entender las diferencias y las similitudes que entre ellas existen, son prácticamente sinónimos, pero también tienen algunas especificidades, si lo vemos desde el punto de vista más activista o más académico, por ejemplo, ¿no? O según para qué las utilicemos. Concretamente nos vamos a basar en el caso latinoamericano, pero también vamos a ver experiencias sobre todo focalizadas en Galicia, que es la tierra donde yo nací y donde he tenido también la oportunidad de compartir experiencias de mapeo y algunas otras que hay por ahí virtuales de otros espacios, ¿no? Será importante que diseñemos y empecemos a pensar sobre todo en el qué, el por qué y el para qué mapear, y eso lo vamos a hacer ojeando casos, ¿no?, de mapeo que nos permitan también ir pensando en esto en relación a nuestros propios proyectos y prototipos de Emprende por Diversidad. Y luego vamos a hablar sobre los 4 entornos del PRO-Común. Y vamos a ver cuál es la importancia de estos 4 entornos que están relacionados entre sí, y cómo dentro de esos entornos confluye una tríada, que es la que denomina o caracteriza más bien el PRO-Común, que es no hay PRO-Común o bien común sin comunidad, sino un bien común que gestionar y sin una comunidad que lo gestione. Comenzamos entonces con una multitud de conceptos y nociones que les represento aquí gráficamente a través de una nube de etiquetas, desde el mapeo a lo colaborativo, lo colectivo, lo social, la crítica, el mapamundi, la cartografía, lo indígena, los mapas, ¿no? Son una serie de conceptos que pareciera que están relacionados entre sí, y sí lo están en muchos términos, pero también a veces, según cómo los utilicemos y según en qué contextos y con quiénes, ¿no?, con qué personas y de la mano de qué personas y colectivos de personas, va a variar mucho sus resultados, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de mapear. Ahora bien, sí que es verdad que dentro de las nociones de mapeo y cartografía, el asociarlas a lo colectivo, a lo colaborativo y a lo social, pues es, digamos, nuestro foco en este momento. Podríamos estar hablando de otro tipo de cartografía geográfica, científica, mucho más enfocada a otro tipo de tareas. Podríamos estar hablando de mapeos policiales, mapeos académicos, mapeos mercantiles, pero en realidad lo que aquí nos ocupa y lo que yo les vengo a facilitar desde mi experiencia tiene que ver con el mapeo colectivo, lo que a mí también me gusta llamar mapeo colaborado, y las cartografías sociales. Antes de comenzar, me gustaría que nos preguntemos si hay una única forma de ver el mundo. Vamos a reflexionar sobre esto en los próximos días y si quieren, no sé si están escuchando este vídeo a primera hora de la mañana o por la noche, pero tomarse un momento para pensar en ello sería interesante. Si sí, si no. ¿Y si son los mapas los ojos de la historia? Porque nos han enseñado en la escuela
que una manera de representar gráficamente los territorios que habitamos y ese globo terráqueo o esa tierra en la que se dice que estamos todos metidos y juntitos, aprendiendo a vivir juntos, son los ojos de una historia, y esa historia, en la cuestión evolutiva lineal de una mirada hegemónica occidental y eurocéntrica, tiene una mirada muy específica, pero no es lo único. Entonces aquí también quiero invitar a que esos ojos sean otros ojos, otras miradas, las miradas no hegemónicas, las miradas de la diversidad. ¿Qué historia, hay que preguntarse, contada por quién? ¿Qué historias queremos contar nosotras y nosotros en nuestros proyectos, en nuestras vidas? Desde Emprende por Diversidad, y dejándonos también pues llevar, ¿no? Y apropiar desde nuestra piel, desde esa diversidad, que es muy distinta para todas y todos nosotros, ¿no? ¿Y con los ojos de quién? Con nuestros ojos. ¿Cómo miran esos ojos? ¿Cómo miran los ojos de nuestros compañeros y compañeras y de las comunidades con las cuales nos relacionamos? Ahora me gustaría también que anotaran en su libreta qué son para ustedes los mapas, en una palabra. La cartografía es conocida o definida como una ciencia, ¿no? Una ciencia de la representación del territorio, de la representación gráfica de los territorios que habitamos, también conocido como el mapamundi, que eso quizás nos es más común a todas y todos. Conocemos el clásico mapamundi que nos han enseñado en las escuelas. Y de alguna manera yo quisiera plantear aquí la discusión de si esta cartografía o mapamundi que nos han enseñado, veamos la imagen de la derecha, es una mirada más bien hegemónica o colonial de la historia. A la izquierda podemos observar una imagen que representa pues, algo gráfico, también escrito o tallado sobre una piedra. Y es, aunque no existe tampoco un acuerdo generalizado sobre cuál es el primer mapamundi de cartografía de la historia, se habla de varias, esta es una de ellas, ¿no? Es una piedra babilónica más o menos datada en el siglo VI a.C. Y yo me preguntaría si es el primer mapa de la historia, pero lo que sí podemos definir es que, bueno, hay una representación gráfica tanto escrita como dibujada de lo que supuestamente tiene que ver con el territorio, la naturaleza. En esas épocas sabemos que la mirada se definía mucho por la observación de la naturaleza y de los entornos de la naturaleza, del aire, del agua, del fuego, de la tierra, ¿no? Y esta piedra nos habla mucho de esto. Entonces, ¿podríamos considerarla como un mapa? Pues sí, yo diría que sí. Por otro lado, veíamos a la derecha un mapa que yo les preguntaba si podría ser un mapa con una mirada hegemónica o colonial. De alguna manera, de ese mapa y de la representación de ese mapa que a nosotros nos ha llegado por múltiples vías, desde los estudios de geografía e historia en la secundaria y en la preparatoria, a nuestros dispositivos móviles más actuales a través del Google Maps, estas cartografías que hoy en día pareciera que nos acompañan día a día y que incluso nos acechan, ¿no? Y nos controlan y estamos completamente controlados por nuestro querido Google, pues están basadas en la proyección que les mostraba anteriormente de la derecha. Esa proyección es conocida como la proyección de Mercator, que fue un hombre que vivió en el siglo XVI en Europa, en el momento en que se estaban dando ciertos supuestamente procesos de desarrollo e innovación tecnológica a través de ciertos dispositivos, como puede ser la brújula o otras, ¿no? Y en ese momento tenemos un hecho histórico importante, que es la colonización, la conquista de América. Y surgen estos mapas a través de los cartógrafos del momento, como pudo ser Mercator, que lo que pretendían era servir para los navegantes, ¿no? Como una guía. Pero esos mapas tienen una proyección cilíndrica que más tarde fue criticada. Son los mapas que han llegado hasta nuestros días, en donde vemos a una Groenlandia mucho más grande que Brasil, por ejemplo, cuando tiene un territorio mucho más
amplio, o vemos también a una África mucho más pequeña que Canadá, cuando es 15 veces más grande, ¿no? Pero años después, bastantes años después, ya en el siglo XIX, mediados del XIX, hacia 1855, Arnold Peters proyecta este otro mapamundi, que es conocido como la proyección Gall-Peters, y nos está diciendo que la proyección de Mercator es una proyección eurocéntrica, que en realidad la representación del mundo y de la Tierra no hay una diferenciación tan grande en cuanto a si el norte es más grande y el sur es más pequeño, y que está diciendo básicamente que esas proyecciones nos hablaban de una mirada no solo hegemónica, sino también de los intereses geopolíticos para la conquista, ¿no? Y la extracción, el extractivismo ya inicial, ¿no? de avanzar a la privatización y expropiación de otros límites territoriales y con ellos sus recursos. Por tanto, Peters está generando aquí una crítica importante a lo que viene siendo la proyección Mercator, que ha trascendido hasta nuestros días y que todavía no se ha superado. Es decir, casi todos los mapas beben de la proyección Mercator, porque hay unos intereses económicos muy claros y sigue habiéndolos en este capitalismo global, neoliberal, como queramos denominarlo. Pero también hay comunidades de personas y colectivos trabajando en otro tipo de proyecciones y en cuestionando estas miradas hegemónicas y estas proyecciones del mapamundi